tardes, mi nombre es Marisa Sáenz. Mi nombre es Luis Escamilla. Y bienvenidos una vez más a la transmisión de nuestro noticiero Tech Milenio. Hoy empezaremos con nuestro compañero Luis, quien nos hablará sobre el Estado. Buenas tardes, mi nombre es Luis Escamilla y en el noticiero de hoy les voy a dar dos noticias muy importantes. Una es acerca del Estado y otra sobre la democracia. Querétaro es uno de los 32 estados de la República Mexicana. En el año 1606 se le denominó como un pueblo. Para el 4 de octubre de 1824 se establece la República Federal, lo cual incluye a Querétaro como un estado. Por otra parte, sabemos que el término democracia es sumamente importante en muchos países como en México. La primera vez que se utilizó democracia en México fue en las elecciones presidenciales de 1824, en donde Guadalupe Victoria fue electo. En mi opinión, es de suma importancia que cada país tenga sus territorios, dividiéndolas como estados. Además, la democracia es un buen sistema, aunque México tiene algunos detalles que hace que no funcione de la mejor. Ahora voy a dar unas noticias sobre la Constitución Política y sobre los derechos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue publicada en 1917, en donde se destacan las siguientes leyes: artículo 27, artículo 39, artículo 40, artículo 123, entre otros. Sobre los derechos humanos, considero que en México no se respetan los derechos humanos de los indígenas. Un ejemplo muy claro son las declaraciones del exdirector de Telesecundarias Federales del Estado de Puebla, Roberto Carlos Vega, quien expresó que pertenecer a un grupo indígena es sinónimo de vulnerabilidad de México, y además agregó la idea de exterminar a los pobladores de Papantla, lo cual en mi opinión parece una falta de respeto a estos grupos, ya que representan nuestro país y son nuestra... Hola, yo soy Denise Ríos y voy a hablar de dos noticias. La primera noticia fue que el 28 de febrero del 2014 el Instituto Federal Electoral presentó un informe para presentar las bases para la transición del patrimonio al Instituto Nacional Electoral. La transformación orgánica de la autoridad electoral estaría acompañada por la expedición de una ley federal de partidos políticos y de un código electoral general con la aplicación en las elecciones federales, estatales y de la Ciudad de México. Y estaría facultado para organizar los comicios federales y locales, así como las tareas que en materia de participación ciudadana le confiere al IFE la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Voy a hablar de cómo surgió el Partido Nacional Revolucionario. Este partido surgió el 1 de marzo de 1929 gracias a Plutarco Elías Calles. Al PNR pertenecieron civiles y militares a favor de los principios no reelección y de la democracia y la justicia social. Estas creaciones cambiaron mucho nuestro país en todos los aspectos. Se creó uno de los partidos más prominentes de hoy en día y pasó por muchos cambios significativos. Ahora ha ocurrido lo mismo con el INE, que ahora puede beneficiar a los demás. Otra noticia muy importante es que ahorita se alcanzó una nueva cifra de 6.751 programas y acciones de desarrollo social en todo el país. El Inventario Nacional con edad de programas y acciones para el desarrollo social tiene la finalidad de dar a conocer cuáles son las intervenciones del gobierno en ese ámbito y con ello proveer información para la toma de decisiones para que contribuya a mejorar la política. También se creó el transporte escolar gratuito, que tiene como objetivo disminuir el tráfico en horas pico de entrada y salida de las escuelas mediante la promoción de alternativas distintas para el traslado hogar-escuela y escuela-hogar. Lo único que tienes que hacer para registrarte es en la página querétaro.ventanilla.mx. Las públicas se crearon para fomentar la participación dentro del gobierno, para asumir responsabilidades de dialogar y construir. Y en esta ocasión yo les voy a platicar acerca del Tratado de Libre Comercio, que entra en vigor el 1 de enero de 1998. Este tratado es un acuerdo regional entre los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México para crear una zona de libre comercio con un costo reducido para el intercambio de bienes entre los tres países. También les comento que la ONU se funda el 24 de octubre de 1945 y está compuesta por 193 estados miembros y 2 estados observadores. Esta es una asociación gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, paz, seguridad internacional, asuntos humanitarios, derechos humanos y entre otros. Les comento que el salario mínimo es la cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador y este 1 de enero del 2017 aumenta a 80.4 pesos el salario mínimo.
También disminuye la empleabilidad de egresados de la UNAM y asciende el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es importante comprender el valor de la economía e identificar los elementos del sistema y el funcionamiento del comercio en nuestro país, así como también es importante inculcar la educación académica a las generaciones jóvenes para así crear competidores más preparados para los puestos laborales y disminuir el desempleo. Entre otras noticias, como consecuencia de la situación mundial debido a las estrategias en su momento, lleva a cabo nuestro país de 1958 a 1970 un experimento de un crecimiento económico sin precedentes. Este fenómeno se caracteriza por bajas tasas de inflación y una gran estabilidad económica. Las particularidades de la estructura económica durante este periodo son la estabilidad de los precios internos y el aumento del salario real, es decir, el poder adquisitivo. Por otro lado, el Tlatelolco, el lugar que se vuelve testigo de uno de los episodios más tristes de la historia de nuestro país. Sin duda, el movimiento clave que pone en jaque y cuestionamiento grave los desajustes económicos y políticos, consecuencia de los modelos implementados, que fue el movimiento estudiantil de 1968. Como ustedes saben, existen tres sectores en nuestro país: el sector económico primario, el sector económico secundario y el terciario. En este país, ante la próxima revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, uno de los principales retos es mantener el territorio nacional a la industria automotriz, junto a todas las inversiones y empleos, por lo cual es necesario diseñar nuevas estrategias que permitan seguir impulsando su crecimiento y expansión, señaló la diputada federal de Aguascalientes, Miriam Denise Ibarra Rangel. Su importancia radica en el impacto económico que genera en las regiones donde opera. Además, su dinamismo impulsa el crecimiento del sector secundario, no solo de México, sino de Estados Unidos y Canadá y de todo el mundo. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rodrigo Guerrero Rivas, informó que dentro de las actividades más notables del último año estuvo el crecimiento de los diversos sectores económicos de la entidad, indicando el sector terciario, que generó más de 97.5 millones de pesos. El movimiento fue fundamental para la historia, ya que dio un giro completo a los derechos de muchas personas. Este movimiento considero que podría repetirse en un futuro gracias a la corrupción dentro del gobierno. Comience a buscar mejoras dentro del sector automotriz y que el sector terciario comience a generar capital dentro del país. Seguimos con el neoliberalismo económico. Con el neoliberalismo se impulsó la economía de libre mercado. Cobra impulso con el ingreso de México al GATT en 1986 y alcanza su apogeo con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que significó un incremento en sus exportaciones no petroleras. También, en los primeros días del gobierno de Zedillo, empieza a perder popularidad el nuevo modelo económico, después de la gran devaluación del peso mexicano frente al dólar. De 1983 a 1985, Miguel de la Madrid, cuando estaba en la presidencia, hubo una inflación que subió a un promedio de casi 100% cada año. El desempleo creció a 15%, y las caídas drásticas en producción se llevaron a cabo. Yo pienso que con el neoliberalismo encontramos nuevas oportunidades para desarrollarnos como país, tanto en el interior como en el exterior. Pero estos cambios solo fueron posibles por la revolución tecnológica que permitieron la conexión en tiempo real con el mundo. Seguimos con la economía social. Con la globalización se trajeron cambios para el sector económico. A finales del siglo XX, la pobreza preocupaba al país, por lo que en 1982 el gobierno creó una serie de políticas para enfrentar la pobreza. Entre ellas está la apertura comercial y la privatización de empresas públicas. Sin embargo, en el 2008 se concluyó que los índices de pobreza no disminuyeron. La pobreza como tal incrementó de un 28.5% a 32.6%. El IDH es un indicador del desarrollo humano que analiza la salud, educación e ingresos. México se encuentra en el puesto 74 del ranking. Para finalizar, el crecimiento económico, los avances científicos y tecnológicos abren muchas puertas a la modernidad, pero no para todos los sectores sociales, donde el futuro no parece prometedor. Gracias. En nuestro país se han experimentado diversos cambios demográficos a lo largo de toda nuestra historia. Nuestra población en 1910, año de la Revolución Mexicana, era de 15 millones de personas en el territorio nacional. Ahora es aproximadamente de 110 millones. ¿Qué significa esto?
nuestra población ha aumentado 7 veces más desde 1910. La migración es otro factor importante en nuestro país, debido al turismo y a la industria de la maquila. Respecto a los flujos migratorios, 5 entidades federativas reciben el 40.8% de los migrantes. Se estima que para 2012, 467,000 mexicanos emigraron del país. Estas cifras son alarmantes. Cada vez aumenta más la población y con ello se reducen oportunidades de trabajo y por tanto una buena vida. Por ello se dan tantos problemas migratorios. Seguimos con el significado de pluralismo. Este mismo promueve la presencia y la coexistencia de varias culturas a lo largo del país. México está compuesto por más de 70 culturas indígenas, las cuales en el año 2001 propusieron una reforma para reconocer su diversidad étnica. Sin embargo, el acuerdo no fue respetado por el Congreso. El pasado domingo 16 de abril del presente año, los pobladores de Teletzingo hicieron un llamado a quienes arman la Cámara de Diputados y el Congreso del Estado para que no solo se legisle a favor de la cultura, sino que también se etiqueten los recursos para las comunidades indígenas. A pesar de que México es un país multicultural y siempre se ha hablado de ello, es evidente que desde hace tiempo no se respetan los derechos humanos de las comunidades indígenas. Hola, soy Alicia Botello y les voy a hablar sobre la lucha del narcotráfico que se organizó el 11 de diciembre del 2006 cuando fue el gobierno de Felipe Calderón. Esta se anunció como un operativo contra el crimen organizado del estado de Michoacán, donde en ese mismo año se contabilizó cerca de 500 asesinatos entre los miembros de los cárteles. En otras noticias, el grupo Yo Soy 132 hizo saber al candidato del PRI a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, el repudio que le tienen hacia su persona y el partido que representa. A través de las redes sociales del movimiento Yo Soy 132, logró convocar a miles de estudiantes de instituciones públicas y privadas para exigir el derecho a aportar una democracia auténtica y manifestar su repudio a la dictadura mediática que se vive en México. El grupo Yo Soy 132 logró alzar la voz de miles de estudiantes que piensan que vivimos en una dictadura y logró callar el silencio que se vive en nuestro país. En otras noticias, la contaminación en México sigue aumentando. Es por eso que el programa Hoy No Circula, que comenzó en 1989 y en 1990 se estableció de manera permanente, sigue en pie con un amplio monitoreo de verificación vehicular en el Distrito Federal. La contaminación también ha alcanzado el agua, logrando que... En otras noticias, la contaminación en México sigue aumentando. Es por eso que en 1989 comenzó el programa Hoy No Circula. En 1990 se logró que este programa se estableciera de manera permanente. El Hoy No Circula fue acompañado por un amplio monitoreo de un programa de verificación vehicular del Distrito Federal. El problema del agua sigue aumentando gracias a la contaminación de las fábricas y las industrias agrícolas. Es por eso que durante los últimos años se ha trabajado arduamente en una infraestructura hidráulica que no soluciona el problema, pero busca una solución. Hablamos de la estructura socioeconómica. Con la entrada del Tratado de Libre Comercio hubo un auge económico en la zona norte del país con un incremento de su ingreso per cápita, con Coahuila como el estado más impactado, seguido por Durango, Zacatecas, Tamaulipas, entre los aglomerados regionales como la frontera norte, la península, el Bajío y el este urbano. La globalización. Esta ha provocado un desarrollo lentísimo en el país y si fuera poco, hay desigualdad económica regional. Y con esto damos por terminado el noticiero de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos mañana a las 9 a.m.